tener buscando un bus que te lleve a Cañete. Ahora que no puede pasar los buses. Por eso, por eso mencioné que a ver, tú mencionaste el término rebobinar, ¿no? Y Exacto. no creo que Jimena entienda eso, porque ese es un tema arcaico, ¿no? Se Claro. rebobinaban los cassettes o No se tanto, ¿ah? rebobinaban No, las cintas Ampex, tanto ¿no? como arcaico, no, pero un poco lejito. Por ahí vamos, Sí, primo, sí. por ahí vamos. Chévere. Muy Am- bien. Adelante, José. amigos, amigos, el 1 de julio dimos a conocer aquí en Rayo del Sur, en Café con Leche, el caso del exalcalde José Espinosa Peña. El Tribunal Constitucional amparó el habeas corpus a su favor y ordenó su inmediata liberación de la cárcel. A él se le recluyó esto en medio de un proceso judicial viciado. Nuevamente, los jueces de Cañete, amigos, los altos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en el ojo de la tormenta. ¿Qué pasó con, con, con José Espinosa Peña? A él le variaron la figura penal, cambiaron, los jueces cambiaron totalmente la figura legal. Y eso no se puede hacer, eso es ilegal, eso es ilegal. Y en base a eso lo sentenciaron y lo recluyeron en una cárcel, quebrándole la vida a su familia, malogrando un proyecto de vida, malogrando un proyecto de trabajo, alterando la vida de toda esta gente. Que resulta que la defensa técnico-legal de Peña recurrió al máximo ente de interpretación de la normatividad legal peruana, el Tribunal Constitucional, y este determinó eh, eh, que la carcelería era injusta, mencionando que en base, llegaban a esa conclusión legal, en base que la Corte Superior de Justicia de Cañete, los magistrados que habían visto este caso, habían hecho mal en cambiarle la figura legal. Pero ¿qué resulta, primo? Desde que se emitió esa resolución, hasta el momento, la Corte Superior de Justicia de Cañete no emite la resolución, el documento, para que Peña pueda salir del presidio. Pero esto está ocasionando un problema gravísimo al país, José. Porque fíjate, por este lado vemos que no hacen caso a la autoridad. Por el caso de la fiscal de la Nación, lo mismo. O sea, ¿qué está pasando en el país? O sea, se repite lo mismo en diferentes partes del país. O sea, ¿en qué lugar estamos viviendo? ¿Y dónde quedó la autoridad? Sí, podemos agrandar esa imagen un poquito, Jimena. Un poquito ¿Correcto? más quiero leer una parte sustancial. A ver, ajá, ahí. En Lima, a los 28 días del mes de abril del 2025. Esta resolución entra en efecto al día siguiente de su Así es, publicación. así es, Así es la norma. O sea, estamos hablando del 29 de abril, ¿no? Estamos, primo, julio. así es. Y hasta el momento la Corte de Cañete no puede emitir la resolución amparando esto. No amparando, no, disculpen amigos, acatando lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional, orgánicamente, por norma, por ley, por interpretación, una resolución del TC está por encima de cualquier resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Cañete. Así no les guste a ciertos jueces. Porque parece que esto es lo que está sucediendo en el fondo. No puedo interpretar de otra manera la negativa de estos jueces a emitir el documento en el que de una vez se devuelva la libertad a José Espinosa Peña. ¿Qué está pasando en esa corte? ¿Acaso estos magistrados se han atrincherado también? ¿Acaso el mal ejemplo de algunas fiscales que están luchando por el poder en el Ministerio Público es copiado, replicado por algunas autoridades? ¿Hasta Y cuándo la familia va a esperar que José Peña retorne al hogar? José, y no es el único José caso, ¿ah? Espinosa, José, perdón. perdón, José, no es el único caso, ¿ah? Antes de esto, hace años, se dio el caso del alcalde de Punta Negra, que fue condenado, además, fue apresado, ¿no? Por esta mafia que tiene tráfico de tierras y fue denunciado injustamente y cuando se descubrió la verdad, quedó en libertad. Y se demoraron un año volverlo a darle la libertad. O sea, imagínate, ya no es un caso nuevo, sino parece que tienen esa costumbre de no hacer caso a la máxima autoridad. Te cuento, primo, que el día de ayer me comuniqué con el INPE para saber qué pasaba al respecto, ¿no? También hice algunas llamadas
a la Corte Superior de Justicia de Cañete para tener información acerca de esa resolución que estos magistrados han debido haber emitido hace muchos días atrás. Y la verdad que no hubo explicación coherente al respecto. No supieron qué decir, no sabían qué responder. Y ahora parece que van a Y cambiar esto es vergonzoso, y van a primo. cambiar al jefe, ¿no? Y van a cambiar al jefe. Pero esto, a ver, este tema es decisión de la Corte de Cañete. Son ellos los que tienen que emitir la resolución, ¿no? Para que de una vez José Espinosa Peña recupere la libertad y vuelva con los suyos. Porque es justo, es de justicia. Y estos magistrados, los que no se han tomado el tiempo o no quieren tomarse el tiempo, o tal vez, señores jueces, recordemos, primos, que aquí en Rayo del Sur hemos glosado, hemos dado a conocer muchas historias de conductas funcionales de jueces, de magistrados de esa corte. Lamentablemente, amigos, ¿no? Relaciones con tráfico de tierras, escrituras imperfectas, falsas, amparadas, y cómo en esos relatos, además de una investigación abierta por Bersabe Revilla contra jueces de esa judicatura, entre los cuales está un magistrado que fue uno de los que le cambió la figura legal a José Espinosa, el magistrado Ruiz Chachín, Sí. ¿no? Recordemos ello, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos a este caso, primo, vamos a estar al pie de esta historia, porque es un tema de justicia, es una Es que libertad. ya debería estar libre. O sea, ya no tendría Sí, por qué dar tanta vuelta. Pero mira cómo se repite, ¿no? La fiscal de la Nación no hace caso al Tribunal Constitucional ni tampoco a la Junta Nacional de Justicia. Y ahora se repite esto en el sur, ¿no? En Cañete. ahora se repite una vez más la Corte Superior de Justicia de Cañete, algunos jueces de esa judicatura en el ojo de la tormenta. Una Increíble, vez más, qué pena. increíble. José, tengo que hacerte una Primo, pregunta de repente por ahí incómoda. ¿Cuál es la diferencia del tipo de periodismo que llevas a cabo tú frente a otro periodista? O sea, ¿puedes explicar un poco tu carrera, tu estilo? primo, bueno, bueno, gracias por la No, pregunta. no es para que te rías, ¿ah? Es un examen. Bueno, primo, primo, Cuéntame. creo que la diferencia entre el periodismo que me permito practicar y el de otros es fácil, es sencilla de entender. Nosotros no rebotamos las noticias de otros. Nosotros no comentamos las noticias de otros. No nos dedicamos a analizar, a desglosar las noticias de otros. No digo que sea malo, por supuesto que no, no lo es. El nuestro es un estilo diferente. Insisto, nosotros no estamos, no nos manejamos al compás de la producción periodística de otros periodistas. Aquí en Rayo del Sur, aquí en Café con Leche y junto a ti, nosotros generamos la noticia, primo. Perfecto. Nosotros somos la noticia. Pruebas al canto. Sé que recuerdas el caso Inmunocare, dado esto se suscitó en el Hospital Almenara, y cómo luego del trabajo que hicimos y que expusimos junto a ti en Rayo del Sur, se destituyó a toda la jefatura del departamento de nutrición de ese hospital. Así es. Sé que recuerdas el caso del señor Máximo Hurtado, y cómo, gracias a la denuncia que hicimos por cómo Provías Nacional, esto en la construcción de la Interoceánica Norte, pretendieron quitarle su propiedad malamente, ojo, y Provías Nacional es un consorcio conformado por Grañi Montero, Camargo Correa y Odebrecht. Cuando lanzamos ese trabajo, ocasionamos que el juez de primera instancia que había perjudicado al señor Hurtado sea cambiado, sea relevado del proceso. Nosotros generamos las noticias, primo. El caso Millennium Veladicor. Sé que te acuerdas de ese extraño contrato que firmó el SEMAE, el Centro de Mantenimiento de Aeronaves del Ejército, Claro. para darle mantenimiento a helicópteros de Que hasta manufactura ahora rusa que hasta ahora no funcionan. que hasta ahora no funcionan. Luego que dimos a conocer esa historia, primos, se destituyó al coronel en jefe del SEMAE, se le abrió proceso administrativo y también un proceso ante el Ministerio Público. Sé que también recuerdas las veces que hemos hablado acá del caso Petroperú, ¿no? Lo que tuvo fuertes repercusiones. En El Talara. tema de
En Talara. Está Lara, lo del flexocooking, ¿no? Que Exacto. muchos medios de comunicación llegaron después de nuestra denuncia, muchos medios de comunicación descubrieron ese tema luego que aquí en Rayo del Sur alertáramos sobre cómo se había malogrado ese vital sistema en la refinería de Talara. El asunto de Dina Boluarte y los 17.000 soles que se apropió La de su hermandad. comunidad, La hermandad. de los chalhuanquinos en Lima para la reconstrucción del templo San Francisco de Asís. Ese tema, primo, a los 2 meses lo replicó, lo tomó, me llamaron por teléfono, lo cual agradezco, lo tomó la revista Hildebrand en sus 13 y lo lanzó. Y cerca de casi un año después, una desubicada Graciela Villasís, jefa de investigación del diario El Comercio, en entrevista dada en Canal N, dijo que ellos lo habían descubierto, lo que ocasionó una, y disculpen amigos, una rabiosa respuesta mía en defensa de mi trabajo y sobre todo de mi propiedad intelectual. En sumilla, primo, nosotros no rebotamos noticias de otros. Nosotros no comentamos noticias de otros, lo cual es válido, es un método, es un estilo. Bien, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros generamos las noticias, primo. Nosotros encarnamos las noticias, primo. Esa es, creo, la respuesta a tu respuesta, Qué bueno, a porque tu sí. pregunta y es lo que, bueno, creo que me diferencia mi trabajo frente al de otros colegas. Y me imagino que para muchos será difícil de comprender o entender, ¿no? Sí, es bien difícil. Aquí, ¿y por qué nosotros tenemos ese estilo de trabajo? Porque Rayo del Sur es una emisora con responsabilidad social. Y con este tipo de trabajo, con este estilo de trabajo, con esta forma de hacer periodismo, nosotros lo que estamos haciendo, primo, es honrar el espíritu de la frase principal, el espíritu que te motivó a ti a formar, a fundar Rayo del Sur y levantar la voz por aquellos que no pueden levantarla. Nosotros simplemente estamos siguiendo el ejemplo que tú nos has dado y colocamos nuestro periodismo, nuestra pluma y nuestra experiencia al servicio de causas justas. Qué bueno, José, qué bueno. Eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos, pero por el lado de la salud. Hemos tenido un trabajo fundamental en el tema de la pandemia, diciendo la verdad. Y mira, hoy todo lo que ya se sabe, los efectos secundarios, el tipo de vacunas, el grafeno, es decir, todas las mentiras, toda la basura que ha habido a través de la información de salud, todo lo que han pretendido hacer y han hecho los grandes laboratorios mundiales, los más millonarios, ¿correcto? Y que por supuesto han envenenado al mundo. Así que bacán, cada uno en la línea y por supuesto contentos con tu trabajo, José. Primo, lo de ustedes, lo tuyo, lo del doctor Manolo Fernández, lo del doctor Helera ha sido y es heroico. Yo he seguido las transmisiones de ustedes, las entrevistas que le haces a este valiente grupo de médicos, la forma como enfrentaron esto, no de ahora, amigos, esto viene de tiempo atrás y cómo el tiempo les ha dado la razón a ustedes, Así cómo es. el tiempo ha bajado el velo de misterio, ¿no? De secretismo que se había colocado entre nosotros y la verdad. Finalmente, la historia les ha dado la razón a estos médicos y a ti, primo, porque eres, creo, el único medio de comunicación que se compró la bronca Así por es. darnos a conocer que se nos estaba engañando con este tema médico y cómo además en el gobierno de Martín Vizcarra se mal manejó el tema de la pandemia. Me refiero a las vacunas chinas, la vacunación del lagarto, la forma antitécnica en que se manejó lo que fue el guardarnos, ¿no? El tema médico, el hacer que vayamos a hospitales en lugar de ir a postas médicas primero como primera línea de Así es. contención, en fin, todo ello, ¿no? Exacto. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, y nos queda para la historia, ¿no? Que hubo una vacuna peruana nasal que no tenía grafeno, no podría haber, no tenía efectos secundarios y que la ofreció regalada a todos los peruanos, José. O sea, eso es inconcebible. Por eso que para mí, el día que Vizcarra esté preso, voy a hacer una fiesta, pero no sé, en la Pampa o en la playa. La verdad es que es increíble cómo se impidió que Perú pueda ser el gestor de una vacuna para toda la humanidad.
El día que hagas esa fiesta, primo, que yo sé que va a ser en el Parque Murguay, ahí frente a ya me aprendí de memoria Está bien, el perfecto. nombre del parque para no perderme la próxima vez que vaya al estudio, como la última vez en que los acompañé. Ese día, me gustaría asistir a esa fiesta y me gustaría invitar a Celia Capira, aquella modesta mujer que corrió detrás del carro Exacto. del miserable de Martín Vizcarra pidiendo ayuda y que este sujeto, este delincuente, pero así lo califico, no tengo Tim- ningún temor en calificarlo así, simplemente sigo su camino, Así, ¿no? ahora, el asunto es que yo cada vez que me acuerdo, o acá en la radio, cada vez que nos acordamos de este tema de la pandemia, siempre nos ponemos a pensar en la gente que estuvo encerrada en una habitación de un hospital o una clínica o en su casa sin poder hablar con nadie. Y que sus últimos días, horas, minutos, segundos, no haya tenido ni siquiera la voz de un familiar cercano o un amigo que lo pueda ayudar en algo, o siquiera por lo menos escuchar. Estas personas murieron abandonadas. Aquí hay una gran responsabilidad del Colegio de Enfermeras del Perú, una gran responsabilidad del Colegio de Médicos del Perú, que nunca dijeron nada. Es lo mismo que pasó con Odres. ¿Dónde estuvo el Colegio de Ingenieros? ¿Dónde estuvo el Colegio de Arquitectos? O sea, mira todo lo que ha pasado en el país y en el mundo. Y gente que ha estado en la tribuna mirando como si nada. Y esa gente fue enterrada clandestinamente, primo. Y encima forrados con plástico y todo, o sea, pensando o diciéndote que te podían contagiar, cuando hoy ya se sabe, y hace tiempo se sabe, ¿no? Que un fallecido fallece y fallece todo. Eso es parte, esa es una prueba principal de cómo y por qué, desde mi perspectiva, Martín Vizcarra Cornejo y quienes lo secundaron deben ser encausados por genocidio. ¿Sabes quién debería estar como pareja en la cárcel de Vizcarra? No creo que dejen que sea un hombre y una mujer. Verónica Mendoza y toda la gente de Perú Libre que estuvo metida en el Ministerio de Salud allí, con este Zamora, con este otro criminal Zamora, deben estar presos, presos, pero así presos de por vida, sin agua, sin comida, sin nada. Cuando el consorcio farmacéutico primo, en manos, el monopolio, el imperio del consorcio farmacéutico peruano, que es propietario una sola persona, que es propietario del sistema. Tiene clínicas, tiene el sistema de distribución, tiene las farmacias y todo. Elevó la citromicina, descarada, inhumanamente, criminalmente, a 40 soles. Sí, No sé si te acuerdas, ¿ya? Y obligaban en su red de farmacias a comprar otros productos para venderte un par de, así es. de, de pastillas o cápsulas de acitromicina Ivermectina, cuando, ivermectina, Ah, ah, ivermectina, y, así es. ajá, cuando hacía ello, cuando jugaba así con la salud, lucrando como buitre con el respeto que se merecen esos animales, ¿no? Con la salud, con la vida de millones de peruanos, ninguno de los que suelen protestar, ninguno de los que suelen levantar su puño izquierdo indignados, ninguno de los que suelen armar campañitas en redes sociales a favor de determinados corruptos, ¿no? Dijeron nada, se mordieron la lengua, Así guardaron es. silencio. Cuando se exigía que se ponga, por ejemplo, la planta de Cider Perú en Loroya para fabricar oxígeno, perdón, producir oxígeno medicinal, que era factible, hubieron ingenieros que explicaron que sí se podía. Se benefició, se siguió beneficiando al consorcio, al imperio que fabricaba oxígeno medicinal, uno solo. José, ¿Te acuerdas que nos colocaron el precio del balón de oxígeno así a es, precios exorbitantes? correcto. Algo muy importante. Se supo a través de Italia y también de Francia, con científicos y médicos reconocidos mundialmente, que no era una infección, era una inflamación. Por lo tanto, habían acciones para tomar y que podían solucionar el problema, pero no lo hicieron. Y aquí hubo muchos médicos que se quedaron callados. Y se quedan callados, ¿sabe por qué, José? Porque reciben certificados y premios para viajar al exterior. Reciben premios, plata, dinero. O sea, eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. ¿Por qué crees tú que hoy tú tienes más farmacia que bodegas? ¿Por qué crees que Ajá. en una cuadra puedes encontrar 4 o 5 farmacias? ¿Por qué? Porque se convirtió en el gran negocio, José. Las medicinas no curan, primo. Así es, así Así es. es. Bueno, es una épica batalla la tuya dada, primo. Es tu estilo de hacer periodismo, es tu forma de hacer periodismo.
no te pregunto cuál es tu forma y tu estilo, sino lo proclamo. Es tu forma de defender a nuestra sociedad, acá nuestra gente desde aquí, desde el Rayo del Sur, se ha dado una épica batalla, una épica lucha. Tú, quienes te acompañan, te pusiste en peligro, colocaste en peligro a la emisora, ¿no? Pero igual, levantaste la frente y No, seguiste adelante, nos como tumbaron buen una, peruano. José, nos tumbaron una torre los terroristas. La torre de la radio Sí, la tumbaron. Y en ese momento hubo un hombre que nos ayudó un montón. Por eso que desde el cielo debe estar viendo su radio. Porque yo siempre dije, esta radio es de Jorge Martí Corena Cuba, el Chuto. Yo decía, ¿por qué? Porque este pata defendía a esta radio como suya. Y esa vez cuando me tumban la torre, se tumba la torre de la radio, ¿quién me ayudó? Fue él. él. Honor y gloria a él, Así primo. es, Honor así y es. gloria a él. Y esto que se ha relatado de la lucha de Rayo del Sur por demostrar lo que ya se ha demostrado en cuanto a este manejo sanitario y el pequeño, modesto aporte de este periodista con el estilo, el estilacho, llamemos así, que ofrezco los martes desde las 9 de la mañana. eh, pues nosotros vamos a seguir tercos en esta lucha, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Así goté el agua del techo. Como te comenté la semana pasada, casi muero ahogado dentro de mi habitación. No, y te cuento que ayer, para la gente, porque la gente sabe que acá comentamos todo, ayer estuvimos justamente haciendo un trabajo porque había pasado el agua acá en la radio también. Así que Caramba, ayer estuvimos hasta cerca de la 1 de la mañana, haciendo, por eso que estoy un poquito afónico, hasta la 1 de la mañana viendo de cerrar todos los huequitos para que ya no pase agua. Es así. ca- de razón Jimena ha cubierto con plástico todos los equipos. Sí, sí. Oye, José, Quiero agradecer, primo, a Jimena, al equipo técnico, por su invaluable, valioso y creativo trabajo, eh, los martes que me toca salir junto a ustedes, desearle éxitos en sus exámenes, en su carrera como periodista. Dentro de poco la vamos a llamar formalmente colega, aunque ya lo es, ¿no? Pero dentro de un par de años, supongo, los que se pasan volando, formalmente va a ser nuestra colega a ella, al equipo técnico, a ti. Muchísimas gracias por darme chévere. cabida aquí en Rayo del Sur. Y antes de irme, primo, este 11 de Un julio, quienes cafecito, un cafecito. formamos, perdón. Un cafecito. Un cafecito. Primo, este 11 de julio, quienes conformamos la Federación de Periodistas del Perú, nos reunimos en nuestro local institucional para celebrar los 75 años de fundación de nuestro gremio. Qué bueno. Chévere. Son, son 7 décadas y media al servicio del Perú, en defensa de la libertad de prensa y expresión, en defensa de la democracia. Cuando hubo el golpe de Velasco, los militares tomaron el edificio, en nuestro edificio institucional, ubicado en la primera cuadra de la avenida Bancay. Hubo una batalla campal entre periodistas contra soldados. Los periodistas resistieron piso por piso. Ya en el noveno, cuando ya no tenían dónde ir, tuvieron que levantar las manos. Muchos de ellos fueron encarcelados en el sexto, recuerdas ese establecimiento penitenciario, a otros los llevaron al CEPA y a los directivos de la federación los deportaron. Al igual que en 1992, durante el golpe de Velasco, perdón, el autogolpe de Alberto Fujimori, igual nos colocaron una tanqueta en la puerta de la federación. Y y la historia se volvió a repetir. Se sucedió un enfrentamiento. Los policías y los militares entraron a golpes a la federación y los periodistas en ese momento resistieron a puño limpio. Resistieron en defensa de la democracia. Como yo siempre digo, primo, quien intente, y esto hablo, permíteme hablar a nombre de quienes somos miembros de la Federación de Periodistas del Perú, quien intente conculcar la democracia encontrará en nosotros a su más formidable enemigo. Excelente, muy bien, José. Ahora seguramente para todos los amigos de la Federación de Periodistas del Perú y que por supuesto sea un aniversario de fiesta y libertad. ¿Ok? Muchas gracias, José. Gracias, primo. Un gran saludo a ustedes y gracias a nuestros amigos por acompañarnos. A ver, juventud.